Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos. El Señor está con nosotros y nos permite cada día servirle y estar con Él. Yo les quiero hacer una pregunta que se van a contestar ustedes mismos, porque yo no creo que a ninguna persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios no lo haya cambiado. Pregúntate y contéstate. ¿El Espíritu Santo de Dios me ha cambiado? ¿Me ha cambiado? ¿En qué me ha cambiado? Vamos a ver varias partes en las cuales el Espíritu nos ha cambiado. Primero vamos a leer el texto de Juan 14:26. Aquí nos habla de un regalo que nos va a dar el Señor, porque nos ama y porque Él quiere cambios en nuestra vida. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, bendito Rey y Salvador, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Te pedimos tu bendición, tu dirección. Sé tú con nosotros, Padre. Enséñanos. Espíritu Santo, tú actúa en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo, Señor. Yo sé que esto ya lo sabemos, que esto ya lo hemos estudiado, pero también sé que lo tenemos que tener bien firme, Señor. Tenemos que saber que tú estás actuando cada instante de nuestra vida. Vamos a leer Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermosa palabra cuando dice que el Padre nos va a enviar a alguien en el lugar de nuestro Señor. Fíjense que oyendo una de las prédicas del viernes, creo que fue la semana pasada, sí fue, con mi hermana Carmelita, cuando ella hablaba de que nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní y lloraba y clamaba y le decía al Señor pues que sentía que lo había dejado solo. Yo leí esto, ¿sí? Que Él nos enviaría al Consolador. Porque Dios sabe nuestro sufrimiento, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y dice, y en mi nombre Él enseñará todas las cosas. Qué bueno, no por
que no lo digo en un mal sentido, sino bendito sea Dios que el Señor Jesucristo vino y nos dejó enseñanza y se fue y nos mandó al Consolador. Porque el Señor Jesucristo nada más podía estar en ciertos lugares, pero el Espíritu Santo está en todos los lugares, en todos los corazones, en todas las mentes, con toda la gente que lo ama, que lo busca. Y además nos enseña muchas cosas a todos. Yo les dije al principio, ¿qué te ha enseñado el Espíritu Santo? Antes de ir al Padre, Jesucristo anunció el Espíritu Santo a sus apóstoles como el Consolador, Espíritu de verdad. Del mismo modo, prometió el Espíritu Santo como ayuda divina y poder de lo alto que serían transmitidos a los suyos, a todos los que en Él creen. El Espíritu de Dios vino a morar en los creyentes. Es un don que nos bendice de muchas maneras. Veamos lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Hace proezas, hace maravillas, hace algo que nosotros ni nos imaginábamos. Una de las cosas es que nos muestra nuestro pecado. Qué difícil, hermanos. Qué difícil lo digo porque casi ninguno de nosotros nos gusta sentir la convicción de haber hecho algo malo. Pero ese incómodo sentimiento es en realidad una demostración del amor de Dios hacia nosotros. Dice así, que nosotros, en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo ve, porque Él conoce nuestro corazón, nuestra mente y nuestros sentimientos. Él sabe todo. Entonces, por eso, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te convence de lo que has hecho mal. Otra de las cosas que nos enseña y por las cuales el Espíritu Santo nos ha cambiado es que nos regenera. ¿Qué quiere decir que nos regenera? Que nos hace nuevos, que nos hace nuevas criaturas. Como creyentes somos nuevos en Cristo. En 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos cambiados, somos bendecidos, regenerados. Significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura, en un nuevo ser que alcanza a oír, a sentir la voz de Dios. Si nosotros no escucháramos la voz de Dios a través del Espíritu Santo, seguiríamos igual que cuando empezamos o cuando nunca empezamos. Porque hay gente que dice ser cristiano, pero pues por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Otra de las cosas es que la vida antigua ha pasado. Ya ha pasado nuestra vida. Hay gente que todavía se acuerda, que todavía sufre. Es que yo hacía esto, es que yo hacía aquello, es que yo me movía aquí, es que yo, sí, todavía se acuerda de su vida antigua. Una
una vida nueva ha comenzado en nosotros y podemos reconciliarnos con Dios y llegar a ser nuevas criaturas. De hecho, el Espíritu Santo es el que nos reconcilia día a día con Dios, porque nosotros nos damos cuenta que hemos fallado, que a veces nos equivocamos. Nadie puede decir que no comete pecado, que no falla, que no se equivoca. No, porque estamos aquí y vivimos en un mundo donde hay confusiones, donde hay cosas malas. Entonces, la vida antigua ha pasado y una nueva comienza. Otra de las cosas que hace nuestro precioso Espíritu Santo es que nos sella como hijos del Todopoderoso, como hijos de nuestro Señor Jesucristo, como los que van por medio del Espíritu Santo directo al Padre. Vamos a ver Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando algo está sellado, es que es como un título de propiedad, como algo que te pertenece o que le pertenece a. ¿Sí? Y cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, somos propiedad del Señor, somos propiedad de Él. Sellados con el Espíritu Santo es que ya estamos, ya no hay vuelta de hoja, ya no podemos volver para atrás, porque ese Espíritu que está aquí nos redarguye, nos mueve y nos enseña. Además, cuando creímos, Dios nos identificó como suyos, porque nos dio su Espíritu. Entonces, estos son mis hijos, yo se los voy a dar, porque Él lo había prometido desde tiempo atrás. Desde tiempo atrás el Señor ya les había dicho que iba a mandar a un consolador, a alguien que nos iba a ayudar, que nos iba a bendecir. Otra de las cosas es que nos da dones y nos capacita para hacer la obra que Dios ha dispuesto para nosotros. Vamos a ver Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, somos la obra de Dios, creados en Cristo. Él nos creó de nuevo en el Señor, porque nos vino a hacer una buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Nosotros sabemos que somos la obra maestra de Dios y Él quiere que nosotros hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. Esas cosas buenas solamente las podemos hacer teniendo al Espíritu Santo aquí, que nos recuerda, que nos redarguye, que cuando nosotros, por alguna circunstancia, quisiéramos hacer algo que no va de acuerdo con lo que dice el Señor, Él nos mueve. ¿Sí? Él nos redarguye. Y también Él nos da una lista de dones. Él pone en cada uno de nosotros la capacidad de que nosotros podamos hacer los dones
llevar a cabo esos dones, esos regalos que Él nos dio, de los cuales Él nos capacita. Vamos a ver 1 Corintios 12, del 1 al 10. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando éramos del mundo, cuando no estábamos en Cristo, se os extraviaba llevándoos como se os llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Porque hay gente que conoce de Dios, pero no sabe de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y Él nos los da. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y Él nos dirige. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque el Espíritu no nos va a guiar a hacer cosas malas. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Todo esto nos da el Señor y nosotros lo podemos realizar por medio del Espíritu Santo, porque Él sabe cuáles son los dones que vamos a tener cada uno de nosotros, para los que somos aptos, para lo que nosotros vamos a salir adelante. Él nos va a enseñar, Él nos va a dirigir. Nosotros tenemos la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo con la palabra, porque nosotros leemos la palabra, porque nosotros sabemos cuando es palabra de Dios. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero nosotros conocemos el idioma de Dios, porque Dios es amor, porque Dios nos enseña, porque Él habita aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Otra de las cosas que nos da el Señor, el Espíritu Santo, es el fruto a través de nosotros. El Espíritu Santo nos enseña en el libro de Gálatas a que debemos de tener los frutos de Él mismo, los frutos del Espíritu. Vamos a ver Gálatas 5, 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que todo viene de Dios y nadie nos puede condenar por hacer o por tener esos frutos en nuestra vida. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener esa confianza en Dios de que estamos hablando, de que estamos haciendo, de que estamos sintiendo las cosas que Él nos dice.
las cosas que Él nos ha enseñado y que el Espíritu Santo nos las recuerda día a día, que cuando algo no es correcto, el Espíritu Santo nos mueve y nos redarguye. Y tenemos que saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. No hay ley. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos llama a hacer, podemos verle obrar de manera poderosa en nuestras vidas. Hay dones que algunos suelen tener porque se los ha dado el Espíritu, como es el don de sanidad. Hay otros dones de discernimiento, hay dones de discernimiento de espíritus, pero el Señor es el que nos enseña. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos llama a hacer, podemos verle obrar de manera poderosa. Y todos estos beneficios están disponibles para cualquier persona que siga al Señor Jesús, cualquier persona que tome su ejemplo en la Biblia, que sepa que el Señor nos puso el ejemplo de cómo hacer las cosas, de cómo movernos, de cómo caminar. Tenemos que recordar que la vida cristiana consiste en que Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Que Cristo nos enseñó a hacer las cosas que Él hizo. Y el Espíritu Santo nos da el poder, la autoridad, la bendición para lograrlo. Debería de ser un gran consuelo saber que el Señor nos ha dado los recursos para vivir por encima del nivel de generación de la sociedad. Podemos estar en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Podemos estar aquí, pero nos distinguimos en que hacemos las cosas que Dios hacía, en que somos diferentes, que somos de otra manera. Cuando nosotros tenemos, por decir, un problema, un enojo, una ira, el Espíritu de Dios nos habla y nos apacienta y nos hace sentirnos tranquilos y nos hace entrar en razón. Nosotros en Juan 17, 14 al 17, podemos estar seguros que Él nos está enseñando. Dice: les he dado tu palabra y el mundo los odia. Y ustedes se han dado cuenta que esto es real, porque ellos no pertenecen al mundo. Así como nosotros, yo no pertenezco al mundo, porque yo soy de Dios, al igual que todos ustedes. No pertenecemos al mundo. Y dice otra cosa, que para eso estamos nosotros, para compartir esto. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, que los liberes del maligno, que nos permitas hablarles de tus bondades y que el maligno huya y se vaya, porque nosotros tenemos el poder y la autoridad de echar fuera todas esas obras del mal, porque somos hijos de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo, porque podemos hacer cosas que antes no hacíamos, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo nos cambió
cambió nuestra vida, nuestra forma de ser. Nosotros, si nos dicen algo, no vamos a contestar lo mismo. Nosotros vamos a ser transformados para transformar a otros, cambiados para cambiar a otros. Y esta palabra hermosa, miren hermanos, cuando en una ocasión yo tenía un expendio de pan y también era una tienda. Entonces varias veces me asaltaron, pero siempre mi pensamiento era: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, que los apartes, que tú, Señor y Padre, les des el discernimiento, que tú los alcances. Y esta palabra a mí me llega mucho a mi corazón, porque hay mucha gente, hermanos, que necesita de Dios. Mucha gente que necesita de Dios. Pero nosotros sabemos que el Señor nos ha cambiado y nos ha ayudado, y somos reflejo de lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Satanás es un engañador y a veces nos hace sentir temor o no nos permite hacer las obras del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que tenemos un mensaje que es la verdad, y que al escuchar ellos, ¿sí?, pedimos que se entreguen a Dios, pedimos que sean cambiados, que sean transformados. También nosotros, nuestro mayor deseo es caminar con la guianza del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si vivimos en el poder del Espíritu Santo, bajo la guía de la palabra de Dios, las malas influencias de la sociedad no nos pueden afectar. Porque miren, hermanos, ustedes están viendo ahorita, se están dando cuenta cuánta maldad hay, cuánta en todos lados, en los medios, en los periódicos, en todo, cuánta maldad. Pero nosotros no nos puede afectar, porque nosotros tenemos un arma. Tenemos un arma poderosa que nos da el Espíritu Santo, y por medio de esa arma, que es la armadura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos vencer. El Espíritu Santo es una realidad, es Dios en nosotros. Su obra es grande y con un propósito claro. ¿Cuál es el propósito de la obra de Dios? Glorificar a Dios a través del ministerio de nuestras vidas, las que deben de estar constantemente en comunión con Él. En todo tiempo, en todo momento, Él no se va a ningún lado, Él habita en nuestros corazones. No estamos solos. Como iglesia de Cristo, tenemos una poderosa ayuda y guía. No perdamos nunca de vista que Él es Dios y que nosotros debemos ser los templos dignos, su habitación limpia, y dirigirnos a Él en todo tiempo y en todo momento. Esta es su casa. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro corazón, sobre todo nuestros oídos, para oír lo que nos va a decir. El Espíritu Santo es maravilloso, hermanos. En el nombre de Jesús vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor por habernos enviado al Consolador. Señor Dios y Padre, te damos gracias. Gracias infinitas, Señor, porque tú vives, tú habitas en nosotros. Nos dolió mucho tu partida, Señor, pero nos alegra tu promesa y
y que tú la cumples, Señor, que nos enviarías un consolador, un juez justo y verdadero, alguien que todo conoce, alguien que nos ama y nos dirige. Gracias por ese consolador, Señor. Bendícenos y guíanos para estar unidos a Él, tomados de su mano, declarando tu palabra en todo tiempo, en todo momento. Nuestra oración debe de ser declarando tus victorias y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que estén bien hasta la próxima.